cuando me llaman con esa adoración tan hermosa. Póngase de pie un momento más. Y con sus propios labios, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y dígale: que no se me olvide que tú eres grande. Que nunca se me olvide que tú eres Dios. Que en medio de cualquier circunstancia, tribulación o angustia, no se me olvide que tú estás a cargo. Que mi corazón este día salga con la convicción de que tú tienes cuidado de mí. Que no hay nada creado que se oponga al plan que tú has designado para mi vida. Que en medio de la tribulación, la angustia, la ansiedad, la enfermedad o lo que cargue mi alma, nunca se me olvide que tú eres sobre todo ello. Gracias por recordarnos esta mañana que la creación proclama que tú eres Dios y que tú eres grande. Me uno a la creación esta mañana para declarar también: tú eres mi Dios, mi dueño, mi hacedor, y tú eres grande también en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Quiero esta mañana traer un tema hermoso que el Señor colocó en la madrugada. Una de las cosas que amo de Dios es que uno prepara con tiempo la palabra, pero siempre se le ocurre hablar en la madrugada y decir: ¿sabes? Lo que habíamos preparado no era así. Vamos a hacerle unos pequeños cambios. Y esos pequeños cambios significa la oración de la madrugada y volver a rehacer todo lo que uno había preparado. Lo único que uno está seguro es que es Dios hablándole al pueblo, porque Él conoce cómo usted y yo pasamos la noche. Si algo amo de Dios es que nos escuche en la noche para avisarnos en la mañana que nos va a contestar. Y algunos anoche le han de haber dicho: Dios, dime, háblame mañana. Y entonces me despertaron y me dijeron: hey niña, hay que acomodar un poco la enseñanza porque tengo que darle algunas respuestas a uno de mis hijos. Quiero que abra la palabra de Dios, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 29. En uno de los versículos más conocidos, vamos a ir al versículo 11. Y quiero que este día veamos el tema de aprendiendo a vivir por lo eterno. Si algo quisiera que no olvidáramos de la pandemia, es ese año de esclavitud encerrados que tuvimos. Se nos paralizó todo. ¿A cuánto se nos paralizó todo? Y la vida nos cambió. Y estuvimos encerrados, esclavizados, guardados y con medidas difíciles de cumplir para algunos. Pero si algo de repente ya pasó, somos bien rápidos los seres humanos para regresar a nuestros malos hábitos, para regresar nuevamente a nuestros sitios de confort y para regresar a aquellas acciones y actitudes que quizás Dios quería que se nos quitara en el tiempo del cautiverio de pandemia. Eso que solo duramos año y medio. Israel tuvo que pasar ese proceso por 75 años por causa de la necedad de su corazón. Y estando en la necedad de su corazón, Dios decide enviarlos de cautivos como esclavos hacia Babilonia. Es más, en Babilonia no estaban tan difíciles pasándola. Babilonia les abrió la oportunidad de poder tener casas, de poder tener terrenos, de vivir. Pero si algo Israel iba a lamentar, era haber perdido estar en tierra prometida, en Sión. Y hay un salmo tan hermoso que le dicen los babilónicos a los israelitas: canten esas canciones que cantaban en Jerusalén.
cántenla. Y ellos cantan y dicen, ¿cómo voy yo a cantar frente al río de Babilonia si nuestro corazón está triste cada vez que recordamos a Sión? Cada vez que recordamos la ciudad de nuestro Dios. Y entonces Jeremías, el profeta, habla con Dios y le dice, dame un mensaje para los que están cautivos. Dame un mensaje que los conforte el corazón. Y dentro de ese mensaje a los cautivos está la porción que hoy vamos a leer. Ciertamente tu cautiverio y el mío nos lleva 75 años. Tal vez la prueba con la que estás pasando, tú sientes que es bien larga y muy pesada. No podemos decir cuál prueba es mayor que la otra, porque todas las pruebas, de acuerdo a quien le toca llevarla, es pesada. Tal vez para unos es de salud, para otros es económico, para otros es familiar, para otros es del matrimonio, para otros es tener hijos lejos, para otros es el negocio en quiebra, para otros es una estafa, para otros un proceso legal. Independientemente de la prueba que tú estás pasando, se siente igual. Y a veces dice la persona, no, mire, hermano, es que no es prueba, no es pecado, no es juicio de pecado. Mire, yo he estado en los dos lados, en juicio de pecado y en prueba, y se siente igual. El mismo abatimiento es, la misma angustia, el mismo dolor, el mismo llanto, el mismo quebrantamiento, el mismo sentimiento de impotencia. Y qué horrible sentir impotencia. Tú quieres pagar, pero no tienes. Tú quieres sanarte, pero no puedes. Y ese sentimiento de impotencia es lo que muchas veces Dios ocupa para quebrantar el orgullo de nuestro corazón, la necedad de nuestra alma, a fin de que vengamos con un corazón dispuesto y sensible para aceptar su plan. Porque todo se trata de que usted y yo nos alineemos al plan de Dios. ¿Por qué pasamos pruebas? Primero, unos porque estábamos bien desubicados del plan de Dios. Y Dios pone freno y dice, no, permitime, te me vas a perder, así que tengo que reajustarte. Otros pasamos pruebas porque es parte del proceso de Dios para que lo conozcamos en las diferentes facetas del gran yo soy. Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y la única manera que eso nos quede entendido, ¿qué cree que es? Pasando la experiencia para entender, creer y comprender, y que nos quede claro de que fuera de Dios no hay quien nos salve. Entonces, en medio de esa tribulación, de esa impotencia, de ese cautiverio, Dios manda una palabra para los israelitas, que es una palabra eterna. Toda la palabra de Dios es eterna. No hay un tiempo acondicionado para el pasado, presente y futuro. Es una palabra en un eterno presente. Así que esa palabra también es para nosotros y es una promesa. Y estamos en Jeremías 29:11 y viene Dios diciendo así, porque yo sé. Tengan más poder que Dios. Está diciendo, era parte del plan.
Y cuando vemos la versión NBI, que es un poquito más explicativa en la área lingüística, dice así: porque yo sé muy bien el qué, los planes. ¿Dónde se crean los planes? En el pensamiento. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirme el Señor. Planes de, diga conmigo, bienestar y no de calamidad, a fin de darles, y esa frase me encanta en esta versión, para darles un futuro y una esperanza, para darnos un futuro. A mí me encantan las películas de acción. Y en algunas de acción parece que el malo cae mejor que el bueno, ¿se ha fijado? Porque el bueno se ve como mero bobo haciendo las cosas. Y el malo se ve todo inteligente y creativo. Hay momentos en que alguna de las películas digo, uy, me quedé en el lado del malo. Me gusta más como el malo actúa que como el bueno. Y me asusta. Pero en esta película, el malo, que es bien malo, que ya lo conocemos y no lo vamos a mencionar, jamás le va a ganar al bueno, que es usted, porque resulta que sobre su vida hay un guión escrito para bienestar. El fin de la película de su vida es buen final. ¿Cómo va a terminar la película de su vida? Usted termina en victoria. Usted termina en bendición. Usted termina con un mayor peso de la gloria de Dios sobre su vida, a pesar que la película en este momento se haya puesto emocionante. ¿Cuántos están en la parte de la película donde se pone emocionante? Donde la trama se enrolla más. Donde casi muere el héroe de la película. Donde usted dice, un día más no aguanto, hermana. Pero ya llevamos con ese un día más, ya no aguanto casi un mes. Yo llevo casi 4 años tirándole la toalla a Dios todas las noches y recogiéndola todas las mañanas. ¿Cuántos hemos llorado esa frase fabulosa de no aguanto más, Señor? A ver, levánteme la mano. Que ya no nos quedan ni lágrimas. Que ya no tenemos ni fuerza ni para gritar ni para clamar. Qué bueno por aquellos que todavía pueden clamar. Hay unos que ya llegamos al modo pujar. Ya no nos salen ni lágrimas. Pero si algo quiero que usted esté seguro este día es que el plan de Dios para su vida es para darle un futuro y una esperanza. Pero es necesario pasar la prueba para sacar el cautiverio del corazón. Aquellas acciones, actitudes, emociones y pensamientos que nos hacen estar pegados al mundo, cautivos a las tinieblas, en lugar de volvernos testimonios de la luz. Y el propósito está claro, versículo 12, Jeremías 29:12. Cuando hayamos entendido de enfocarse en el proceso y ubíquese en el propósito. De repente nos quedamos tan absortos en el proceso que empezamos a explicarle todos los síntomas a Dios, como que si Dios no lo supiera. En lugar de preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué aprendo? ¿Qué debo de hacer para no volver a pasar esta lección? En lugar de andar con la lista de peticiones, deberíamos de andar con el cuaderno de anotaciones para escuchar su voz y escribir qué nos está solicitando que debo de hacer para aprender de ese momento a fin de que no se vuelva a repetir. Algunos de nosotros hemos pasado la necedad de no hacer esto.
¿Y qué sucede? Volvemos a repetir la misma prueba. Hay gente que me dice, Ileana, tengo años en la prueba. Yo le digo, ¿y que nunca estudiaste tus notas? Porque siempre te aplazan en la misma materia. Pasamos la materia de provisión, luego la de salvación, luego la de liberación, luego la de sanidad. Hay diferentes materias. Pero si usted está en la misma desde hace años, dígame, no está estudiando, no está poniendo atención al maestro, no está viniendo a clase los domingos a tomar notas. Usted debería de entrar por esa puerta con un cuaderno, un bolígrafo, la Biblia y el corazón dispuesto. Porque usted viene a la escuela de los domingos a aprender. ¿Cuántos mandan a sus hijos sin cuadernos a la escuela? Levánteme la mano. A ver. ¿Cuántos mandan a sus hijos sin el libro principal a la escuela? Pero hay gente que viene sin Biblia. Ay, es que lo van a anotar pero es su Biblia. Y en la noche no nos llevamos la pantalla, nos llevamos nuestra Biblia. Y no hay peor cosa que una noche de angustia y tribulación que uno no haya que leer. Porque la pantalla no nos la llevamos. Pero si usted lo marcó en su libro de anotaciones, en su libro principal, en medio de la tribulación de la noche, cuando las lágrimas no nos dejan ni ver, usted sabe buscar y encontrar dónde está la promesa que la va a sostener. Porque fue la palabra que Dios derramó en la escuela dominical para la semana. Y entonces viene Dios y dice, ¿cuál es el propósito en el versículo 12? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Wow. Si usted y yo no estuviéramos pasando la angustia que debemos de pasar, no oramos igual. ¿Cuántos somos testigos de eso? No venimos igual. La misma alabanza no es lo mismo con angustia y tribulación que estando cómodos, bien comidos y descansados. El mismo Dios de Elías, la misma alabanza, y hasta lo cantamos bien inspirado. Y aunque pase hambruna, congoja y dolor. Mire, cuando usted está pasando esas tres cosas, no la canta con tanto gozo. Te siente el corazón chiquito. Y ya cuando llega el coro que dice que Él va a venir, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, cobra fuerzas. No es lo mismo adorar a Dios cuando todo está bien que cuando no has dormido la noche anterior por la angustia del corazón. La alabanza no es lo mismo. Entonces a veces Dios ocupa los ablandadores de carne. ¿Cuántas de aquí cocinan? Yo no cocino, pero sé que hay ablandadores de carne. El propósito es que la carne sea de buena o mala calidad, quede más blandita. Ayer la carne estaba rica, bien rica. Y yo solo dije, le han de haber echado ablandador. Hágale así, por favor. Hágale así. Necesita ablandador en su carne, amado. Y el ablandador son esas circunstancias a nuestro corazón que entran por nuestro pensamiento. Ese temor, esa angustia, esa preocupación que nos recuerda que tenemos que ablandar la carne. ¿Para qué? Para invocar a Dios. Porque cuando todavía tenemos orgullo en el corazón, ¿a quién buscamos? Al compadre, al familiar, al amigo. No invoco a Dios. ¿A quién llamo primero? Al que yo creo que me puede ayudar, que no es Dios en ese momento. Y dice el Señor, después de esta prueba, me van a invocar. Y no solo me van a llamar, van a venir a buscarme. ¿Y saben cuál es lo mejor? Van a orar
y yo les voy a oír. Ah, me está diciendo el texto que hay momentos en que Dios no me va a oír. Hermano, ¿sabe usted que hay momentos en los cuales Dios no la va a oír? Vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Este texto a mí me dolió cuando lo aprendí en la adolescencia por una necedad. Proverbios capítulo 1, versículo, 24, amado. Vamos a leer desde el 24. Yo sé que para algunos es la primera vez que van a leer esta porción. Dice así, y está hablando Dios. Proverbios 1, 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, porque no nos habíamos echado ablandador de carne, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión. ¿Cuál es mi reprensión? La llamada de atención de Dios, la prueba, el cautiverio, la circunstancia difícil que Dios está ocupando para que tú y yo le pongamos atención. No quisiste mi reprensión, también yo, está hablando Dios, me reiré en vuestra calamidad. ¡Auch! Y me burlaré cuando les venga lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, me van a llamar y yo no voy a responder. Diga al que está a la par, oís, oís. Y si es el esposo, dígale, nos conviene. ¿Cómo es que hay un texto que dice, me van a buscar de mañana y no me van a hallar? Hermano, a mí ese texto me asusta. No sé cómo le va a ir a usted, pero a mí me asusta pensar que yo debo de cuidar, escuchar la voz de Dios cuando me está advirtiendo. Y porque a través de la prueba Dios me está advirtiendo que hay cosas que yo debo cambiar, que hay cosas que yo debo dejar, que hay cosas que yo debo soltar, que hay cosas que le debo de entregar, que hay cosas que debo de dejar de hacer porque a Él no le agrada. El cristianismo no es solo una fe, es un estilo de vida, de negarnos a nosotros mismos para que la gloria de Dios viva en nosotros. Y de repente nos damos cuenta que en lugar de ocupar la prueba para ablandarnos la carne, se nos endurece el orgullo y se nos crece la necedad del corazón. Y le respondemos a Dios con rebelión. Y en lugar de tener un corazón contrito y humillado, estamos con Dios poniéndole tajantemente pruebas. Si eres Dios y si no eres Dios, ¿y por qué no me dices esta forma? ¿Y por qué no me contestas de la otra? Hasta llegar hasta la absurda opinión de, como no me bendices, me voy. Si el que pierde es usted y yo, Dios sigue siendo Dios. Y por usted que no le canta y todavía le cantamos mal, hay miles que le adoran a través de todo el mundo diciendo santo, santo, santo. Entonces, por favor, ponga su mano en su corazón y dígale, ubícate, ubícate. Aquí Dios no es el que nos hace los mandados. Aquí no es porque 3 lágrimas, 4 ayunos y una media contritada Dios va a contestar. Porque si algo tiene Dios es que mide su corazón y lo mide pesándolo.
Nadie en la tierra tiene esa medida. Y Dios dice, yo peso los corazones. El corazón pesado en la mano de Dios significa me estás buscando, me estás anhelando, querés que yo realmente viva en ti, querés hacer mi voluntad o querés que te bendiga para que sigas haciendo tu voluntad. Porque habrán respuestas, hermana y hermano, que siempre van a ser no. Las cosas que van contra los principios de la palabra son no. Pasarse o atravesarse el lindero del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero es no. Ser orgulloso y soberbio es no. Si lo que usted quiere es para demostrarle a alguien más y humillarlo, ya le respondo, es no. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Pero si lo que usted está solicitando trae testimonio, evangelización, un cambio de carácter, una transformación familiar, entonces va a ser sí. Porque es así como Dios trabaja. Mire lo que dice el mismo versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? Aquí. Ay, hermana, que la Biblia es tan aburrida, yo no la entiendo. ¿Y cómo la va a entender? Uno, no ora. Y dos, tampoco se propone. Proponerme a leer la palabra y a orar y decirle, Señor, dame sabiduría. Santiago dice que si yo la pido, Él me la va a dar abundantemente y mucho más si Él está interesado que yo entienda su palabra. Oro, entiendo la palabra y actúo de acuerdo a la palabra. ¿Qué sucede cuando no hago eso? Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Y Dios qué hace? Yo me lo imagino cruzado de brazos como mi hermano diciendo, bueno, advertido estabas. Y qué duro encontrarse con un Dios de esa forma. Pero si va conmigo nuevamente al libro de Jeremías 29. Y me vengo, por favor, al versículo 13. Dice así, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? Entonces, si algo yo amo en medio de la prueba que vivo es que me hace tener ablandador de carne en el corazón necio. Que solo basta un dolor, que solo basta un no de Dios, que solo basta esa noche un malestar para que yo vuelva a doblegar mi corazón a buscarlo para que pueda ser encontrado. Así que la prueba que está pasando, hermano, es más poderosa de lo que se imagina. ¿Cuánto se va a tardar lo que usted y yo nos tardemos en entrenarnos a buscar a Dios y hallarlo? Hallarlo. Si alguno de nosotros, Dios ya nos hubiera quitado la prueba, no estaríamos orando y buscándolo igual. Una investigación para aquellos que ganan la lotería en Estados Unidos demostró que después de haber ganado la lotería, esa persona solo se declara que está feliz durante los primeros 3 meses después de haber ganado la lotería. A partir del 4.º mes, esa persona ya no se siente feliz. Porque la alegría que el mundo da es momentánea. ¿Cómo yo aprendo el gozo de Dios si no es en medio de la tribulación?
Porque en medio de la tribulación, si yo tengo gozo, implica que mi gozo no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que este proceso tiene un propósito de un futuro y una esperanza. ¿Y cuál es el propósito del futuro y la esperanza? Que usted y yo somos eternos. Y que si Dios no nos pone pruebas, a usted y a mí no nos van a dar ganas de irnos ya hacia el cielo. ¿Cuántos han deseado morirse en medio de una prueba? Señor, ven y ya, le dice uno, vea. Si es posible, mañana me toca pagar los 80,000 que no tengo, papá. Vení hoy en la noche. Claro. Es la única manera que usted y yo anhelamos su venida. Seamos honestos. Y cantamos, anhelo tu venida, oh Dios. Si es de verdad. Ya, en serio. No, amado. Si hay momentos cuando estamos tan bien que pensamos, ay, que Cristo se tarde más porque estoy tan bien que no me tengo ganas de ir. Porque creemos que allá la vamos a pasar peor. Pero cuando usted y yo empezamos a vivir con el concepto de lo eterno desde aquí en la tierra, el corazón de Dios quiere que usted se empiece a sentir incómodo, inconforme. No está en la tierra toda nuestra alegría y felicidad, está en los cielos. El mismo versículo anterior, siguiente, dice así: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver. Ahí viene el futuro y la esperanza. Y haré volver vuestra cautividad. Y los reuniré. De donde los había esparcido, los reuniré. Y los haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora que conocemos Israel como una nación y los que hemos tenido el privilegio de ir y de ver el desierto, tener viñedos, hermano. El desierto tiene viñedos en Israel. Y caminando uno trae a memoria este texto y dice, y estos, ¿cómo han de haber llorado en Babilonia? Que nunca iban a regresar. Pero el que les prometió es fiel. El mismo que este día, amada, nos está prometiendo darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué necesito hacer yo, amado? Ubicarse. ¿En qué me ubico? En su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, en dejarme de poner atención en el proceso. Mire, cuando yo me pongo a poner atención al proceso, de lo que me duele, lo que me da el escalofrío, lo que me da el calambre, lo que me pesa la columna, termino peor. Cuando voy donde el médico y el médico tan hermoso me dijo, mira hija, y esa chibola que es el fibroma que le cuento, que es como de 5 meses, ya no nació, ya llegamos a la conclusión que no va a nacer. Y el doctor me dijo, hija, ¿y ese fibroma te duele? No, doctor. ¿Te sangra? No, doctor. Entonces, hija, no te estorba, me dijo. Yo lo primero que pregunté es, ¿cómo en la panza es voluntaria la que tiene? No le estorba, pero yo sí, me estorba. Y me duele, me pesa, me molesta, me incomoda, me da calambres. Y me dice, hija, pero realmente no te estorba, porque si te meto a cirugía, te me vas a morir en la sala de operaciones. Así que si te hablo como mi hija o como mi hermana, yo te digo, ay, ande esa chibola. Yo salí de ese consultorio más enojada. Y en ese momento empecé a ponerle atención al proceso. Como no es él, y como que horrible, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y al llegar en la noche yo estaba sintiéndome triste, deprimida, molesta, porque el enojo y la tristeza se siente igual para algunos.
defraudada de Dios, y entonces, y esta era la última oportunidad, y a ti Dios, ¿qué te cuesta hacerle así y que desaparezca? Y tan hermoso el Señor cuando le contesta a uno y me dice: ¿y a vos qué te cuesta andarla cargando? Pesa menos que la cruz, me dijo, y no te meto clavos, y no te veo sangrando, y no tiene dolor, solo tenés que cargarlo. ¿Qué te pesa? ¿Qué te cuesta? Y ahí vino la verdadera confrontación. ¿Qué realmente te molesta? Me dijo. No te duele, no te sangra, ¿qué te molesta? Ay, amado, porque Dios le rasca hasta lo último a uno. ¿Qué le molesta a usted de la prueba que está pasando de verdad? Que están hablando mal de usted. La prueba no es la carga, es el amor a la imagen. ¿Ah? Es que nos creíamos muy buenitos. Es que lo que estamos pasando nos botó del pedestal en que estábamos para muchos. ¿Qué realmente nos duele del proceso? Y yo le dije: lo que de verdad me duele es que de atrás el vestido me queda bien, pero de adelante se me ve fatal. Flaca de las piernas, flaca de los brazos, sin nalgas, pero la gran panza enfrente. Y no me gusta cómo se ve. Pero ¿verdad que usted no vino por mi panza? Vino por la palabra de Dios. Por eso la gente vendrá a usted, por lo que Dios hará a través de su proceso. Si la gente venía por su dinero, ya no va a venir por su dinero porque se quedó sin él. Pero cuando usted reciba el milagro y tenga un testimonio de poder, la gente vendrá por el testimonio de poder. El proceso no es el problema, amado. Es entender el propósito. Así que, ¿qué le invito a hacer? A sentarse con una tacita de café o una tacita de té, con un bolígrafo, un cuaderno y decir: a ver, ¿qué debo de aprender de este proceso? Porque no voy a volver a pasar esta materia. Hemos recibido de Dios el equipamiento para enfrentar las circunstancias difíciles. Y quiero ir terminando. Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Está aprendiendo, hermano, esta mañana? Segunda de Pedro, capítulo 1. Porque si algo usted y yo tenemos que tener claro, amado, es el hecho de saber que usted tiene un plan aquí en la tierra y un propósito aquí en la tierra para el cual lo enviaron, por el cual lo mantienen todavía vivo, y es testificar de la gloria de Dios en su vida. Testificar de que Dios es real, que Él responde, que Él bendice, que también lo hace a uno pasar procesos, pero que esos procesos traen una manifestación mayor de la gloria de Dios a nuestra vida, y que ese proceso sirve para que yo conozca a Dios en otra faceta de su divinidad. El proceso es la práctica de la teoría que está escrita en el libro de la sabiduría. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que ¿qué? ¿A qué lo llamó? ¿A qué lo llamó? ¿A qué lo llamó? A su gloria y excelencia. No pierda el enfoque. La prueba y el proceso no es para su destrucción, su muerte, su vergüenza. Se va a avergonzar la carne, pero el espíritu va a tener gloria y excelencia de Dios en usted. Es que, hermana, pasó vergüenza. Qué bueno que pase vergüenza para que ahora usted valore lo que Dios le ha entregado. Y que para el mundo usted y yo ya debemos de estar muertos. Así que si a usted y a mí nos importa qué opine el mundo, tenemos un gran problema de desubicación. Mire lo que dice la porción. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué tengo de parte de Dios? Su palabra fiel. Él nunca ha roto una promesa. Él es un Dios de pacto, de generación en generación. Me encanta leer el Antiguo Testamento cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y los tres la regaron. Los tres. El Abraham, el padre de la fe, pero tuvo tanta fe que se echó a lagar. Ay, es que la opinión de la esposa no, si ese viejito hubiera estado bien parado, le dice a la mujer: no, ubícate, Sara, vamos a esperar. Muy padre de la fe, pero se echó a la egipcia. ¿Rompió Dios el pacto? No. Muy Isaac. Y cuando llevan que la esposa era bien bonita, le dice: decí que sos mi hermana, ¿oíste? ¿Ah? Y niega a la esposa públicamente. Hermano, negó a la esposa públicamente, y si no, Dios no la salva. ¿Se la hubieran abusado? Isaac. ¿Rompió Dios el pacto con Isaac? No. ¿Y dónde dejamos al atarantado de Jacob? 14 años trabajando para la mujer que no era de Dios. Primogénito con primogénito. Él quiso la primogenitura, le tocaba a Lea. No, él quería a la Raquel. Se consiguió un suegro Vivián. 14 años trabajando para la Raquel, que al final ni vivió con él porque la tipa era idólatra. Se muere antes de llegar a la tierra prometida y le queda la misma que le dieron desde el inicio, a la Lea. Porque a Dios, por más que usted le quiera hacer la vuelta, a Dios no se lo engancha, como diría mi papá. ¿Perdió Dios el pacto con Jacob? No, porque Él es fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Él es fiel. Y en esta fidelidad, Pedro, que también se la hizo, le cantó el gallo. ¿Por qué le cantó el gallo a Pedro? Porque negó a Jesús. Gracias a Dios que usted y yo no tenemos esa señal. Si no, nuestros gallos estuvieran afónicos, hermano. Mi gallo ya ni cantara. No sé cómo estaría el suyo. Y todos viniéramos con los gallos ahí, los gallos mudos. Y es Pedro diciendo, Pedro, el que le falló a Jesús, diciendo: Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, aunque le falle sus promesas. Pero para aprenderme sus promesas y grabármelas en el pellejo, debo de vivir el proceso. Porque es la única manera que a usted no se le olvide lo que Dios le dijo. Rico venir a Cristo y escucharlo en la iglesia. Pero a veces aquí inocente, aquí no sale bien bonito. Enseñó la hermana, sí, a mí ella me gusta, enseña compasión.
Pero ya en la mediodía se le olvidó lo que le dije. Ay, pero cuando esté en quimioterapia, hermana, con el suero de un lado y los vómitos del otro, usted empieza a traer a memoria todos los versículos que se tenía que aprender. Y es allí donde sus promesas se activan y cobran vida. En el proceso. Deje de estar contándome los detalles del proceso. Que mire, hermano, hubiera visto. Y se puso más espectacular la película y más emocionante. Y casi me matan. Yo al final digo, pero ¿y cómo va a terminar, pues? Porque yo pagué la película para verla hasta el final y yo me gusta más ver el final que lo emocionante de en medio. Y su película, ¿cómo termina? En victoria, en excelencia, para la gloria de Dios. Así termina su película. Porque dice la palabra que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de qué, amado, de la naturaleza divina, habiendo que, ¿qué es huir, hermano? Explíqueme qué es huir. Es salir caminando del mundo, bien elegante. No, hermano, es pegar carrera. Le voy a explicar qué es huir. Hágame un favor, hermano, usted está más joven que yo y no tiene fibroma. Párese ahí, mire. Cuando yo le diga 1, 2, 3, corre hasta allá, pero lo más rápido que puedo. Yo, 1, 2, 3. Hermano, lo alcanzó el ladrón. Huya, pero como que lo viene siguiendo un Rottweiler. 1, 2, 3, hermano. Jaime, vení, por favor. Gracias. Yo quiero que a usted le quede claro este ejemplo. ¿Está listo, Jaime? Vaya. Ay, va. Es que el hermano estaba más confiado. Vamos a ver, Jaime. A ver. A la 1, a la 2, a las 3, Jaime. De regreso. De regreso, Jaime. Gracias. ¿Cuántos son Casa Josué? Levánteme la mano. Les voy a dejar una tarea. Cada vez que vean al pastor Jaime, recuerden, tengo que huir del mundo. Eso es huir. Cosita linda. No le veo las pantorrillas todavía duritas porque vengamos huyendo del mundo. Algunos todavía nos acomodamos, nos sentamos y disfrutamos el carnaval. Sobre todo cuando mandan a la Platinum y la ponen en la esquina cerca. Y yo la escucho y me deleito y recuerdo y bailo. Y traigo a mi vida gozo y alegría y me acuerdo de la traicionera. Y la otra dice que no quede huella. ¿Quieres vivir mis promesas? Dice el Señor. Huile al mundo y créeme y buscame y me vas a hallar. Y cuando me halléis, hermano, no lo suelte. Una vez lo agarre y lo halle, no lo suelte. Y cuando usted ha llegado a ese entendimiento, podemos ir por favor a 2 de Corintios capítulo 4. Su estilo de vida y mi estilo de vida va a cambiar. Porque ya no nos vamos a fijar si estoy en cautiverio para el mundo o estoy en una prueba para el mundo, sino que estoy en un hermoso y glorioso proceso donde Dios está mostrando su gloria y su favor. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Bueno, vamos a leer en el 15, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos
por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando tú has terminado un proceso y te levantas como un testimonio de ese proceso, no de lo que tú hiciste, sino de lo que Dios hizo a pesar de lo malo e infiel que fuimos, la gente toma acciones de gracia para con Dios. De eso está hablando el texto. De cómo tú te vuelves un testimonio donde la gente puede tener fe, gratitud a Dios, celebración y decir, wow, Dios hizo eso, Dios puede hacer eso. Entonces lo importante no es el proceso. Usted y yo lloramos por ponerle atención al proceso. Y cuando nos vemos, ¿y cómo están? Te cuento. No me cuente. Mejor yo le reclamo a usted o le declaro una promesa. La próxima vez que le diga, ¿cómo estás? Viviendo promesas, viviendo promesas, viviendo promesas. En lugar de venir y desmenuzarte el proceso. Porque de repente nos agarra esta competencia para ver quién está más fregado que el otro. ¿Y vos cuánto debes? Ay, 2 tarjetas topadas. Y la letra del carro, como 7,000. Pero la casa es tuya, yo que hasta la casa debo. Y entonces, ¿se ha fijado? ¿Y usted qué tiene? Mire, yo tengo la vesícula, hermano, inflamada con cálculo. Ay, yo tengo un tumor. Y hasta competimos para ver quién está más mal. Y todo con el propósito de, en el orgullo, dar lástima. Que la gente nos considere. Si el mundo no nos quiere considerar, es Dios el que nos ama. Y nos ama sabiendo quiénes somos. Y dice la palabra en el versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, como está el interior, se renueva día a día. Hermano, no hay mejor cosa que pasar una noche llorando con candelas de mocos. Y en la mañana no se levanta y no sabe por qué, todavía sigue debiendo, pero hay un gozo en el corazón. Hay una alegría, hay una fe, hay una paz que lo hace a usted aguantar un día más. Porque aunque se va desgastando el exterior, el interior cobra vida. Versículo 17. Y lo está escribiendo Pablo desde la cárcel. No crea que Pablo está en los baños griegos escribiendo la carta de Corintios. En los saunas, no está allí, hermano, está en la cárcel, preso, después de 39 latigazos. Y eran tan malos los romanos que no le daban 40 porque entonces nunca más le iban a volver a golpear. Así que cuando iba por el 39 lo detenían. Este está escribiendo esto y está diciendo, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo? Es leve, es tribulación y es momentánea. En frase corta, tiene fecha de caducidad. No hay prueba, hermano, que sea eterna. Todas tienen una fecha de caducidad. Su prueba, hermana, por espectacular, espeluznante, desastrosa que usted la sienta, tiene un día de finalización. ¿Cuál es el propósito? No volverla a pasar. Diga que está a la par, no la volvas a pasar, por favor. Así que, por favor, poned de tu parte, dígale. Aprender. No la volvás a pasar. Ese es el propósito. Es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros, vuelve esa palabra hermosa, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas
que se ven, porque esas son temporales, sino las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Un sábado 14 de abril, yo estaba enseñando esta porción en un liderazgo de Aglo. Con todo el liderazgo de Ministerios Aglo, Dios había dado esta palabra a mi corazón. El tema era más que vencedores en medio de la tribulación. Un sábado 14. El lunes 16, a las 12:30 me estaba avisando mi hermanita, Liliana, tenemos que ir al Seguro Social porque acaban de notificar que papi está en máxima urgencia. Cuando llegamos, mi papi tenía 10 minutos de haber sido declarado muerto de un segundo infarto. Pero 2 días antes, Dios me había enseñado que esa leve tribulación momentánea trae un mayor peso de gloria. Así que era la oportunidad, con todo el dolor en el corazón por su pérdida, de aprovechar una vela y un entierro para volvernos a parar y predicar su nombre y traer reconciliación a las familias. Usted puede ver la prueba con los ojos del mundo o puede ver las pruebas con los ojos en lo eterno. El día viernes 13, yo había pasado con mi papá todo el día. El sábado 14 lo había pasado una de mis hermanas con él todo el día. Y el domingo lo había pasado otra de mis hermanas con él todo el día. Ese domingo en la iglesia pasó algo especial. El pastor dijo que se pusieran de pie. Era Santa Cena para un momento de bendición a las familias. Mi papi se paró como el patriarca de la casa y declaró bendición sobre cada una de nosotros, sobre mi mami, sobre Roberto José, su nieto. No sabíamos que al día siguiente él iba a partir. Te cuento los detalles. Bajó de un piso 7 a un piso 3 y en lugar de esperar el ascensor se vino por las escaleras. Él era paciente POC debido a tanto tiempo fumar, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y le dio un paro respiratorio al llegar al piso 3. Pero no le dio en cualquier lugar. Le dio justo enfrente de la otorrino. La única persona que podía hacer una traqueotomía en el momento. Quisieron entubarlo y no podían porque la garganta se había cerrado. Especialistas se paran y se traigan el equipo y hace una traqueotomía limpia y perfecta para colocar el tubo y llevarlo a Máxima. La persona que lo atiende en Máxima había sido alumno mío en la universidad. No solo cumplió el protocolo oficial, sino el protocolo especial que hay para familiares y padres médicos. ¿Por qué le cuento los detalles? Porque esa era mi garantía de que Dios había sido fiel. No falleció en la casa donde mi mami. No falleció en mis brazos como médico sintiéndome impotente,
sin saber cómo sacarlo de un infarto por no tener las herramientas. Dios es fiel, aún en los detalles. Deje de fijarse en el proceso y busque el propósito. Porque en todo lo que se trata de un plan de Dios, siempre hay bendición. Póngase de pie. El mismo Pablo, en esa porción, en ese capítulo de Corintios 4 hermoso, nos ubica que a pesar de los procesos y las circunstancias, usted y yo vamos a tener victoria. Y dice así, versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el momento en que más impotente se sienta, es el momento en que Dios va a poder. Que más insuficiente se sienta, en el que más inútil se sienta, en el que ya no tenga fuerzas para seguir, en el momento en que solo le quede rendirse, es justo el momento donde Dios puede actuar. Así que si todavía está reclamando, implica que todavía aguanta. Si todavía está murmurando, es que todavía hay carne y hay que ocupar un más ablandador de carne. Pablo lo dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En su película de vida como en la mía, terminamos en victoria. No lo olviden, terminamos de pie.